Hola, por favor, denme viabilidad para poder compartir mi pantalla. Buenas tardes. Se escucha perfectamente, ¿verdad? Ya, Sí, vamos a Regina, comenzar. se Genial. escucha bien. Vamos Esperamos a unos comenzar. segundos para empezar, un ratito. Ah, me avisas entonces, sí. Yo te aviso, sí. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Colaboradores del Poder Judicial. El día de hoy estamos en el tercer día de capacitaciones. Recuerden que son 2 horarios, de 1 a 2 de la tarde y de 5 a 6. El día de hoy tenemos el tema de matriz hiper en tiempos del COVID-19 a cargo de la consultora expositora Regina Gómez. ¿De acuerdo? Solo para aclarar un temita, yo sé que todos usan el chat para registrar su asistencia. En lo que hemos dispuesto con los miembros del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo del Poder Judicial es que para obtener el certificado, como mínimo, se va a contemplar todo el tiempo que están dentro de la capacitación.
por más que se registre. Por lo tanto, estar todo el tiempo que puedan, ya que ahí hemos encontrado algunas personas que están poco tiempo. Entonces tienen que estar la mayor cantidad de tiempo posible para obtener los certificados por cada curso. Bueno, importante decirlo. Bueno, buenas tardes con todos. Iniciamos el día de hoy. Regina, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Percy. Listo. Por favor, puedes comenzar con el tema. Bien, señores, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer todo lo que es la identificación de los peligros y evaluación de riesgos. Como ya le he mencionado, mi nombre es Regina Gómez, yo soy ingeniero químico de profesión y ya tengo una buena cantidad de años en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Tengo una maestría en lo que es calidad y lo que es desarrollo personal, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos con una breve introducción, siempre detallando más o menos el tipo de profesional en el que están de repente, en este caso, al frente de ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una identificación de peligros y evaluación de riesgos? Básicamente, esto lo vamos a encontrar de acuerdo a nuestro día a día, de qué forma nosotros estamos trabajando, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que tenemos en contacto día a día? Y de acuerdo a la labor que nosotros desempeñamos, vamos a encontrar una serie de peligros, ¿ya? Que tenemos que identificarlos para poder nosotros cuantificar los riesgos a los cuales estamos expuestos, ¿ya? Y bueno, vamos con esta pregunta como una introducción donde dice, ¿existe algo absolutamente seguro? Pues no, ¿no? Estando en casa estamos expuestos a un sinfín de contrariedades que puede haber en esta vida. A veces incluso el clima, ahora que está lloviendo, sales de repente a la parte donde caen gotitas de lluvia, ¿no? ¿Y qué pasa? Te resbalas y te puedes caer. Y estás en tu casa, estás tranquilo, y entonces eso ya te lleva a controlar los riesgos que puede haber, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente fallece en su ducha, en su casa, porque pisó mal o qué sé yo? Y así por el estilo, ¿no? Tenemos escaleras y casi en todos los centros de trabajo hay escaleras, así tengan barandas, y nosotros no utilizamos los medios adecuados, los procedimientos adecuados, ¿estaremos 100% seguros? Bueno, eso no existe, ¿ya? Entonces, por eso que se coloque cuando dice algo absolutamente seguro, pues no. Tampoco es para irnos al otro extremo y estar amedrentados, uy, qué miedo, me han dicho que no suba por las escaleras porque me puedo caer. Tampoco es así, ¿no? Hay que realizar nuestros trabajos siguiendo los procedimientos. Por eso es que hay un estudio, y es lo que vamos a ver ahora, de qué forma se analizan los peligros, ¿no? Para cuantificar los riesgos, les he dicho. O sea, no es que vamos a vivir así de esa forma, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que son el análisis en sí, ¿no? Hacer un análisis es de repente buscar todo el medio, eso es a través de la observación, ¿no? Las personas conocedoras del ambiente, del espacio en el que ya están, las personas con experiencia, el que tiene más tiempo que tú, ya conoce los mecanismos de trabajo en el que tú te estás exponiendo, y eso les va a ayudar a controlar de una mejor forma los riesgos a la cual se expone en ese lugar de trabajo. Ahora, así sea con mucha experiencia una persona que acaba de ingresar a un centro laboral, no será lo mismo porque las condiciones son diferentes, la ubicación de los equipos y todo eso es diferente. Ya, el desempeño los primeros días, primeras 2 semanas, así de una persona nueva en el trabajo, créeme que será un poco lento porque es un proceso de adaptación que el ser humano tiene que pasar, y por eso es que se hace, por ejemplo, sé que debe existir una charla de inducción, ¿ya? Para poder hablar con esas personas y ponerles al tanto de cuáles son los lugares que tienen que utilizar, ¿ya? Entonces esa es una acción, el análisis, ¿ya? Debe conocer sus principios y elementos básicamente con el cual este señor va a trabajar, ¿no es cierto? Todas las personas que ingresamos a un centro de trabajo tenemos que conocer nuestra área de trabajo, ¿ya? Y las consideraciones iniciales, bueno, son evaluación, ¿ya?
repito, a través de la observación. Ahora, cuando nosotros observamos, hay muchas formas de observar también, repito, no vayamos preparados a lo peor, pero tampoco siempre esperando solo lo mejor. Tratar de ser lo más sensato posible en el momento que estamos desarrollando esta labor, ¿ya? Vamos a hacer un señalamiento estimativo, ya, de apreciación, de cálculo, de valor, de acción, para poder medir los términos, dentro de los términos establecidos, a qué cosa nos podemos nosotros exponer, ¿ya? Y como definición vamos a hablar de qué cosa es un peligro. Tenemos poco tiempo que correr, poquito, ya espero que sí se pueda captar, porque esto ya se conoce. Como definición de peligro, mira, tenemos diferentes fuentes. Acá tenemos de la Directiva de la Seguridad de la OIT, ¿ya? Tenemos también del Decreto Supremo. Acá me están levantando la mano. A ver, ¿me están escuchando? Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Regina, estamos escuchando. Más bien las preguntas son al final. Ah, genial. Tú Entonces ahí avanza con la presentación y al final son las consultas y preguntas. Genial, genial. Entonces avanzamos. Ya, entonces la definición de peligro, yo quiero que hay que aprendernos, nos aprendemos sí o sí, esta de acá que dice Decreto Supremo 005-2012, porque esta es nuestra ley, pues estamos en Perú y hay que respetar esta. Esta de acá hay que tenerlo como una referencia, esta de acá porque es de la Organización Internacional de Trabajo, y esto es la antigua OSA, ya la OSA que ha caducado en el 2018, a partir de ahí ya estamos trabajando con la ISO, ¿no? La 45001, con que se trabaja ahora, pero la definición no ha variado mucho. Pero esta es nuestra. Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipo, proceso y al medio ambiente. Nosotros en Perú no tenemos un decreto supremo específico, ya que te habla, tenemos la ley 29783, ahí dice Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el decreto supremo 005, y ahí abraza un poco, habla de medio ambiente, ¿ya? En cambio, las normas internacionales, como esta, la OIT y la OSA, la separa, y por eso que no habla de medio ambiente acá. Dice acá, mira, situación inherente con capacidad de causar lesión o daño a la salud a las personas. ¿En algún momento habla de medio ambiente? No, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros nos debemos aprender esta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es un peligro? Propiedad o característica intrínseca con algo capaz de ocasionar daño. ¿Qué cosa me puede causar daño? Cualquier cosa me puede causar daño, ¿ya? No sé, a veces tenemos compañeros que son bastante belicosos, de repente un día se molestan, hasta se pueden ir de manos, qué sé yo. ¿Es un peligro ese señor? Sí, ese señor es un peligro también, ¿no es cierto? Entonces, nunca vamos a estar absolutamente seguros, ¿de acuerdo? Entonces, avanzando con esto, solo quería, es la referencia fundamental, ¿no es cierto?, en qué nos estamos basando para hablar de peligro. Entonces, ¿dónde va a estar peligro? En todos los lugares, en nuestro desplazamiento, ¿no es cierto? A veces el error de otros hacen que yo me accidente. Yo estoy haciendo las cosas bien, pero otra persona, la negligencia de otros, ¿no es cierto? Como el tema de los que conducen vehículos, de repente, ¿no? Yo como conductor de vehículos soy muy ordenado, respeto las normas, pero viene uno por ahí que de repente no respeta tanto, ¿no es cierto? O se cree que está apurado y hace unas malas maniobras y me puede llevar a accidentarme a mí, ¿no? Y así, en todos los lugares van a haber personas de ese tipo, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a identificar a los peligros, ¿ya? De acuerdo a sus características, ¿ya? Buscando, por ejemplo, qué tan adecuados son los recursos que tenemos para realizar ese trabajo, ¿no? ¿Cómo es el área donde estoy realizando ese trabajo? Hay la iluminación adecuada, de repente al costado está ubicado una empresa que hace demasiado ruido, ¿ya? Y eso también no me va a ayudar a concentrarme a mí, de acuerdo a qué cosa es la labor que yo estoy realizando. Entonces ahí es donde vamos a buscar y tratar de darle la solución a los riesgos a los que nos vamos a exponer, ¿ya? Cómo agente puede dañarse indirectamente, ¿no? Porque a veces, repito, el error de otros hace que yo me accidente. No sé si han escuchado esto donde dice que, por ejemplo, los que vivimos
en departamentos que son multifamiliares, ¿no? Mi vecino que está al costado, adyacente a mi departamento, fuma, le gusta fumar, y la persona va a tener una enfermedad ocupacional o una enfermedad con el tiempo. Yo que nunca he fumado, yo resulta que tengo cáncer. ¿De qué? A la faringe, a esto. ¿Pero por qué? Dicen, ¿no? Ah, porque a veces el error del otro o la actividad de la otra persona hace que yo sufra los daños. Entonces son situaciones indirectas que vamos a tener también. Por eso hay que tener bastante cuidado con esos temas, ¿ya? Cómo la gente usa equipos y materiales, son adecuados o no, ¿no es cierto?, al tiempo. Y para esto también hay que conocer de repente el tiempo de duración que tienen los equipos de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y hay por ejemplo, el monitoreo ocupacional de físico, que también se tiene que hacer a las empresas, ya no sé si lo practican donde ustedes están, pero eso ayudaría bastante, ¿no es cierto?, a controlar esos riesgos que puedan haber, por ejemplo, el tipo de ergonómico, ¿no?, que de repente ustedes están más expuestos a ellos, ¿ya? Entonces, acá tenemos cómo identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo. Ambientes, ya te he dicho, si es espacio adecuado, porque no es lo mismo que en un área de 4 metros cuadrados existan, no sé, 4 personas con sus laptops o con sus máquinas, con sus computadoras, ¿no es cierto? Entonces, ese dimensionamiento también tiene que cumplir la norma específica por evitar el tema de hacinamiento o el tema de contaminación con dióxido de carbono, ya porque sabemos que nosotros en el momento que estamos respirando y hoy en estos tiempos de COVID, creo que todavía hay que ser mucho más enfáticos en ese tema y todos los procedimientos han cambiado, ¿no es cierto? Porque los que eran antes a veces compartían una oficina, hoy ni siquiera los comedores son los mismos que eran antes. Hay empresas que ahora rotan, ¿no es cierto?, por comer solo 2 personas en una mesa y han colocado micas, ¿no es cierto?, para poder separarse. Hoy estamos más separados que nunca, pero es parte del proceso. Entonces hay que acostumbrarnos a estos cambios y obviamente tomarlo a bien, pues, ¿no?, para ser mejor persona también y aprender a cuidarnos debidamente, ¿ya? Entonces, maquinarias, herramientas, instalaciones, ya te he mencionado. Los medios de transporte en el interior, los productos químicos, si es que los hay. ¿Qué tan organizado está tu empresa? ¿No es cierto? A veces hay empresas que son un cambalache y al final nadie sabe de nada, nadie es dueño de nada. Y bueno, eso se torna, ¿no es cierto?, y se refleja que no ha habido un planeamiento, ¿no es cierto? No estamos preparados para crecer. Eso nos da a ver en ese momento a veces. Y cuando viene otra persona, pues lo va a observar en una esto, ¿no? Sobre todo si vas a tener tipos de auditoría, algo así. Es necesario identificar a los siguientes trabajadores. ¿Por qué vamos a identificar este tipo de trabajadores? Porque no es lo mismo, como te mencionaba, una persona que está ingresando hoy a mi trabajo, a esta planta o a esta empresa, ¿no es cierto?, que alguien que ya lleva de repente un año o a más, ¿no es cierto?, el tipo de relacionarse que va a tener esta persona, el acomodarse a la situación, a conocer las áreas, ¿no es cierto? Y a veces los novatos son los que también se accidentan de una forma más continua que los que son antiguos. Los antiguos se accidentan por exceso de confianza y los nuevos se accidentan porque no conocían. Ay, no sabía que no podía entrar a esa zona. O a mí nadie me dijo, o sea, no es que nadie le dijo, sino que lo toman a la ligera a veces la información que se le da. Ahí dice, mira, y cuando está con cinta roja, por favor, no ingreses, para nada puedes ingresar a esa área. Y él dice, ay, no sabía. Porque a veces somos así, ¿no? Esa forma de pensar, queremos probar todavía que ahí realmente no puedes. Dice, esta mesa está pintada, por favor no sentarse. Y vas y pones el dedito. Ay, sí, sí está pintada. O sea, esperando pero hay letreros que dicen no ingreses, no vayas, no camina, puerta de emergencia, no pases, pero ahí estamos, ¿no? A veces somos como niños los seres humanos, niños, pero niños malcriados encima, ¿no? Vamos a determinar los trabajadores de servicio, lo que hacen limpieza y mantenimiento, ellos tienen otro tipo de repente de un hiper que realizar para ellos por el tipo
trabajo que realizan, el posicionamiento, ¿no es cierto?, continuo que están, el uso de productos químicos y todo eso es diferente. Subcontratistas, cuál es la cantidad de tiempo que ellos van a permanecer y qué tipo de trabajo van a hacer los subcontratistas. Bueno, los autónomos lo que casi siempre hacen de todo, ellos solitos hacen diferentes funciones, ¿no es cierto?, se van a autosoportar en el trabajo que ellos van a realizar, ¿ya? Bueno, personal administrativo, generalmente ellos tienen problemas de lo que es físico, locativo y lo que es ergonómico, ¿no? Vamos a analizar las tareas de cada uno de ellos y esos análisis vamos a someterlos a juicio, ¿no? O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Lo está haciendo de forma adecuada o no? ¿No es cierto? Y buscamos los peligros a los que ellos se van a exponer, consultando también a las personas, ¿no es cierto? A través de datas estadísticas, por ejemplo, qué tantas enfermedades ocupacionales tengo en este año. Sabemos que la meta de cada empresa, y digo cada, de la mayoría que he visitado, tienen una meta anual de 0 accidentabilidad. Unos lo logran y otros no lo logran. Ahora, si el año pasado tuve 10 accidentes, bueno, esta vez mi meta que sea 2019 menos 2, pues mínimo, ¿no? O sea, hay que tratar de tener 8, si es que es. Ahora, si llegas a 0, genial. Significa que estás mejorando, pero mejorando grandemente. Ahora, la idea no es que el año pasado tuve 10 y hoy voy a tener 15, oye, hay algo que está mal, ¿no? Alguien no está haciendo bien su trabajo, está fallando los procedimientos que estamos realizando, estamos siendo de repente demasiado arbitrarios en la forma de tomar nuestras decisiones para nosotros llegar a buen recaudo y trabajar tranquilos. ¿Cuándo se va a realizar un matriz hiper? Cuando nosotros estamos... Cada año, la teoría te dice, el reglamento me dice que debo realizarlo mínimamente una vez al año, antes que cumple el año. Si en agosto del 2019 fue la última revisión, mira que estamos 2 de septiembre del año siguiente, ya estaríamos en falta si es que hoy yo tengo una auditoría y no se ha revisado, no se ha actualizado, no se ha revisado el IPER, ¿ya? Entonces, no, pero Regina, ha pasado 2 días nada más de agosto. No, pero ya deberíamos haberlo hecho. O sea, si agosto del año pasado se revisó, máximo, en julio de este año se debió haber revisado el IPER. Todos los IPER entonces, eso te dice la ley. Repito, si tienes una auditoría, es una no conformidad alta. Entonces, no te van a dar de repente las licencias, las certificaciones que tú estás solicitando, ¿ves? Entonces hay que tratar de cumplir. ¿Cuándo más vamos a revisar un IPER? Cuando obviamente ha habido un accidente, ¿ya? Ahora, pero nosotros cuando hablamos de una matriz IPER, bueno, esto es una página, ¿no?, en blanco elaborado que dice matriz, donde tiene estipulado cuáles son los peligros y riesgos, y nosotros los vamos a ir llenando de acuerdo a la actividad que nosotros realizamos, ¿ya? Entonces, este documento es auditable, ¿ya? Porque te lo van a solicitar de acuerdo al trabajo que realizas. Ahora, si yo soy administrador, entonces yo tengo que tener mi IPER de administrador, de personal administrativo, pegado en mi área de trabajo, o por lo menos en un lugar donde en cualquier momento el auditor me lo va a solicitar. Ah, mira, acá está con todas las firmas, con toda la revisión correcta, ¿ya? Cuando haya habido un cambio en los procedimientos, también hay que revisarlo. Nuevamente, ese matriz cumple o no cumple, de acuerdo a cómo se había estipulado en el momento que se hizo esta hiper. De repente no había esta cantidad de iluminación que hoy tengo, y todo eso son cambios que van a ir habiendo en el transcurso del tiempo de lo que estamos realizando nuestro trabajo, ¿ya? La ocurrencia de un desvío serio potencial, obviamente, cuando tenemos algún cambio también, ¿ya? Que se pueda de repente profundizar, ¿no es cierto? Cuando es sustancial el cambio hay que hacerlo.
Cuando hay cambios de legislación, mira, también te dice, de repente entra otro gerente, y ese gerente, ¿qué va a hacer los gerentes? ¿No? Ingresan algunos que les gusta todo así como estaba y no hacen muchos cambios, pero hay gerentes que ingresan y quieren cambiarlo todo, quieren que su oficina sea más grande o más pequeña es difícil, pero generalmente he visto que quieren, no, yo quiero más grande, yo quiero, antes estaba en el tercer piso, ahora yo quiero estar en el segundo piso, y cosas como esa que te va a mover todo. Y bueno, ¿qué haces? Tienes que cambiar el hiper nuevamente, ¿ya? Y cuando haya accidentes o incidentes, eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Entonces, y acá te dice, ya está, esto está fundamentado en el texto vigente, el texto nuevo, el artículo 77, eso hay que leerlo tal cual porque esto está, es un texto vigente de lo que es la ley, ¿ya? De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles es elaborada y actualizada periódicamente sin exceso al plazo de un año. Era lo que te estaba diciendo. Ya debe ser firmada, revisada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos son los encargados, ¿no es cierto?, de esta revisión y firmarlo con fecha, ¿ya? Debe ser elaborado con las personas, los conocedores del área de seguridad y salud en el trabajo y con personas encargadas de esa labor que están desempeñando, ¿ya? Básicamente hay matrices hiper que son de acuerdo a la función, ¿ya? Entonces, si vas a hablar, por ejemplo, de los técnicos electricistas, no es lo mismo que la matriz hiper de los que hacen la limpieza, que son de servicios generales, por ejemplo, ¿no es cierto? Los riesgos no van a ser los mismos. Entonces, por eso hay que separarlos por puesto de trabajo, que es el más específico que vamos a lograr nosotros, ¿ya? Bueno, eso es todo lo que te dice la ley, cuáles son los peligros, y no vamos a pasarnos leyendo todo esto, ¿no es cierto?, para ir avanzando. Los cambios que ha tenido ya esta matriz de acuerdo al tiempo se ha ido mejorando, obviamente, ¿ya? La identificación, la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ahora dice, antes era, identificar las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador. ¿A qué le conocemos como actividad rutinaria? Bueno, yo llego todos los días, levanto mi laptop o enciendo mi máquina, es algo que hago todos los días, todos los días. ¿Qué será una actividad no rutinaria? Porque de repente, no sé, ese día va a venir un lote de hojas, no sé, un gran paquete. Entonces, ¿cómo lo van a ingresar? Ya, vamos a pensar cómo lo vamos a bajar, y que es un paquete bien grande, ¿no? Entonces, ¿cómo lo bajamos? Vamos a contratar un montacarga. Bueno, pues es una actividad que no es rutinaria. Contratamos un montacarga, luego vamos a traer de repente una estoca para poder moverlo y trasladarlo hasta el almacén, por ejemplo, ¿no? No llega todos los días eso, de repente eso llega cada 6 meses, ¿no? El lote de materiales, insumos que nosotros utilizamos en la oficina. Bueno, no lo sé, es un ejemplo que estoy poniendo nada más, ¿no? Es una actividad no rutinaria. Para ti no es habitual esto, ¿ya? Entonces son las cosas que también hay que tenerlas en cuenta, cómo vamos a responder ante eventos que no sean rutinarios, ¿ya? Y vamos a tener la clasificación de los peligros. Ya bueno, dentro de los peligros clasificados, y esto sí está establecido, son peligros estándares, tenemos los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, locativos, mecánicos, psicosocial y otros. Hoy estamos enfrentando el mundo entero, todo el globo terráqueo, enfrenta de acá, ¿no es cierto? Biológico. Se ha vuelto realmente una situación que temer. Por buen tiempo hemos estado encerraditos en casa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, es un tipo de peligro, ¿ya? Está identificado. Esos son los peligros ya físicos, ya dentro de esto de acá. Dentro de los físicos tenemos esto. ¿Cuáles son los físicos? Ruidos, vibraciones, radiaciones, ¿no es cierto? Frío, calor, ventilación, humedad, presión atmosférica y todo esto. Entonces, mira, cuando nosotros encontramos esos tipos de peligros, cada uno de ellos tiene sus riesgos y obviamente sus consecuencias.
y hay que nosotros mitigarlos, conocerlos para poder cómo contrarrestar y cómo trabajar con ellos. No es lo mismo trabajar acá en Lima, Perú, donde estamos. ¿Estamos en Lima? Disculpa, me parece, ¿sí, no? Bueno, voy a considerar que sí estamos en Lima, ¿ya? A nivel nacional es el curso, Regina. Ah, genial, sí, entonces sí me van a dar la razón. Por ejemplo, la persona que está, si es que tenemos personal en Loreto, no es lo mismo, ¿no es cierto?, con la temperatura que nosotros estamos, las condiciones que ellos tienen de trabajo, ellos seguramente en sus oficinas tienen su equipo de aire acondicionado, porque si no, es imposible realizar el trabajo. En cambio, nosotros en Lima, que estamos a una temperatura de 20 grados, 19 grados hoy día, por ejemplo, en algunos lugares no estamos activado, no está encendido el aire acondicionado. Eso es una condición, ¿ves? Ahora tenemos de repente frío, calor, ahí está lo que te estoy diciendo, corrientes de aire también, ventilación y todo esto que lo vamos a ir midiendo. Dentro de los químicos, obviamente, es la manipulación, ya sea directa o indirecta. Indirecta, eso es importante, porque a veces nosotros estamos aquí en tu oficina, no sé, en tu área de trabajo, y de repente al costado están soldando. Y están soldando, no sé, de repente a 50 metros, 60 metros, pero bueno, tú estás con tu ventana abierta, qué sé yo, y ese humo, ese vapor, ¿qué cosa es? Ese es metal, es humo de metal. Es altamente nociva para nuestra salud. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con el trabajo de soldadura que la persona ya está realizando, pero nosotros nos estamos exponiendo. Somos como esos fumadores pasivos, que ellos fuman, pero nosotros nos accidentamos. O sea, nosotros vamos a terminar lesionados nuestros pulmones, todas nuestras, nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? Entonces hay que tener también consideraciones con eso, y casi lo mismo con las personas que realizan limpieza, pues, ¿no? Que también a veces hay vapores. Y esto era lo que te estaba diciendo, los peligros biológicos. Antes, cuando se hacían las capacitaciones, este simbolito de acá casi nadie lo conocía, ¿ya? Porque cuando, o sea, antes de COVID, yo realizaba las capacitaciones, yo presentaba este dibujito y nadie lo conocía. Pero yo sé que hoy día sí ya es general, universal, se ha vuelto famoso esto, ¿no es cierto? Porque estamos ante un peligro que es de tipo biológico, ¿no es cierto? Entonces existe procedimientos de diferentes formas como contrarrestar este peligro. Ergonómico lo conoces ya, son movimientos repetitivos que realizas en los espacios, ¿no es cierto?, inadecuados de trabajo, iluminación, que es importante la iluminación. Para una oficina, quiero mencionarte esto, ya, una persona que está trabajando con su, no sé, laptop o PC, que debe tener una iluminación de 300 a 500 lux, ¿ya? Es lo adecuado, si no, no pueden realizar, están haciendo un esfuerzo desmedido a sus ojos. Por eso es que la persona que realice el hiper tiene que tener ese equipo, el luxómetro, para que más o menos pueda acercarse. No basta que nuestros ojos nos ayuden con esto, tiene que utilizar el luxómetro. O sea, no es lo mismo utilizar la iluminación de un pasillo que para una oficina, ¿ya? Entonces hay que variar. Para pasillos son de 100 a 150 lux. Ahora, si estás en una planta, necesitas la luz más o menos como la iluminación nocturna de las calles, del poste. Esto alumna de 25 a 50 lux, nos está alumbrando a la justa para poder caminar, pero hacer cosas de repente puntuales no podemos, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar ese tipo, y por eso que está considerado también dentro de un peligro, porque con el tiempo nos traerá consecuencias de que estamos esforzando nuestros ojos, ¿no? Entonces hay que también verlo. Las posturas inadecuadas, los sobreesfuerzos. Bueno, los peligros locativos, tenemos qué cosa hay a tu alrededor. Ya te he mencionado esto. Cuando hacen trabajos en altura, no sé si sea su caso, pero debe decir, la teoría te dice por encima del 1,80 m deben utilizar un sistema ya de soporte, ¿no es cierto?, contra caídas, estas personas que van a realizar. Entonces está dentro de los que sea locativo. Si es que hay cargas en movimiento, cómo manipulan las herramientas, y todo esto son
superficies punzocortantes también, eso nos va a determinar en todo lo que sea locativo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que es psicosocial, últimamente se ha considerado ya este tema preponderante como tema de peligro, ¿ya? Porque el tema del estrés es un factor importante por el cual hay bajas de personal a veces en un centro de trabajo, ¿ya? Cuando nosotros realizamos trabajos nocturnos, la presión, cuando tenemos un jefe que todo lo quiere para ayer, ¿no? No, esto es para ayer, ya, lo debes tener ya, ¿no? O sea, te presiona de tal forma, ¿no es cierto?, que con tus entregables, que de repente no te da el tiempo suficiente, cuando no tienes una empatía con esta persona y te trata de repente es su forma de trabajar porque así lo han educado a él. Hay gente que piensa que que está todavía en la época de Ben-Hur, donde le van a dar más golpe y más va a rendir la gente, ¿no? No, ese amenázalo con botarlo y vas a ver cómo te rinde. Yo he escuchado gente así que trabaja, ¿eh? Espero que no sea tu caso, pero sucede. ¿Y eso qué te va a dar? Peligro psicosocial, porque te mimetizas tanto, te vuelves nervioso, ¿no es cierto? Y eso hace que no realices bien tu trabajo y te vuelvas más torpe y haces con menos efectividad. O sea, lejos de conseguir el efecto positivo, esta persona presionándote, nunca va a conseguir el efecto verdadero, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta bastante eso, los que estamos en el área de jefatura, un poquito de relacionarnos con nuestros colaboradores, ¿no? Porque siempre es bueno esto, ¿ya? Los trabajos de monotonía, ya el nocturno te he mencionado también, los trabajos prolongados de horarios, cuando no, yo trabajo 16 horas al día, no, 16 horas al día, y el tiempo que va a tomar de regresar hasta tu casa, cuántas horas descansas, una persona que no ha dormido lo suficiente, ¿te va a poder rendir adecuadamente? No, definitivamente no. ¿Ya? Entonces vas a tener que rehacer esos trabajos si es que tú le estás enviando a hacer trabajos a una persona que no está rindiendo adecuadamente, ¿ya? En trabajos, bueno, acá hay tipos de ejemplos que se está dando, tipo ergonómico, ¿no es cierto? El tecleo, el uso del mouse es un peligro también. Luego vamos a ver los riesgos a lo que se expone, porque el peligro es ese, el uso del mouse. Así está tipificado. Peligro, uso de mouse. Peligro ergonómico, otro sería el diseño inadecuado de sitios de trabajo, los muebles, las posturas forzadas. Como físico tenemos bajo nivel de iluminación, por ejemplo, y así. Ejemplo que vamos a poder citarlo leyendo ahí directamente, ¿ya? Eléctrico, por ejemplo, tenemos cables cruzados y algunas oficinas son así a veces, ¿no? O sea, tenemos toda una telaraña y está por ahí regado, y si no tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, a veces podemos accidentarnos con ello, o una sobrecarga que le hacemos, ¿no? Vas y enchufas y enchufas y enchufas y sigues enchufando, al final eso se sobrecalienta porque el cable no es el adecuado, y ¿qué pasa? Cortocircuito, hay incendio y todo eso. Yo sé que eso no te va a pasar a ti, por eso que estás recibiendo tu capacitación, ¿no es cierto? Entonces, psicosociales, allí te mencionaba como un carga de trabajo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los fenómenos naturales, bueno, están los sismos, ¿sí? Biológico, ahí está el virus SARS-CoV-2. Ese es el peligro ya, ese es el latente. Químicos, tenemos sustancias inflamables de diferentes tipos, los desinfectantes, detergentes y todo esto. Las consecuencias ya de un peligro no controlado son los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Un accidente son diferentes tipos de eventos que no están planeados, obviamente, que ocurren de forma así arbitraria, que no necesita mucho tiempo para ocurrir, por favor, hay que tener en cuenta esto. Milésimas de segundo, máximo un segundo ocurre un accidente, ¿ya? Entonces ese es el tiempo al que nosotros vamos a tener cuidado con eso.
Con la enfermedad ocupacional, eso es lento, eso es al contrario del accidente, eso es lento, eso no te das cuenta cómo está entrando en ti. Es como la sordera, ¿ya? El hipoacusia en todo caso. Yo trabajé muchos años en un lugar donde había mucho ruido, y cuando pasa el tiempo, llevo 5 años, llevo 10 años, llevo 15 años, sigo trabajando en ese ritmo, ¿no es cierto? 8 horas al día o 9 horas al día, algunos 12 horas al día, con ese ruido. Ya pues ya tengo 50 años y ya no escucho bien, y creemos que nos hemos acostumbrado al ruido. No, lo que pasa es que te estás quedando sordo y no te das cuenta, porque esa enfermedad ocupacional, discúlpame, no te duele, no sientes nada, no duele. Por ejemplo, si tenemos un tema de lumbalgia, me va a doler la espalda porque tengo mala postura, eso es una enfermedad ocupacional, ¿ya? Las malas posturas, de repente, que le llaman las desviaciones de la columna y todo eso, porque mucho paro agachado o mucho utilizo esta posición, eso es una enfermedad ocupacional lenta. Y si te duele, pasa el tiempo y te duele, pero la sordera no te duele. Entonces, ahí es donde, ¿cuándo ya te das cuenta? Cuando ya no escuchas que algo está pasando. Cuando te susurran, ya no te van a poder susurrar, te tienen que gritar. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a definir lo que es riesgo. Y acá también directo yo me voy a ir a lo que te dice el decreto supremo, ¿ya? Para no demorar. Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca daño a las personas, equipo y al ambiente. Cuando nosotros vamos a encontrar esa probabilidad de que se materialice el peligro, cuando vamos a ver el riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué probabilidad hay de que la persona se caiga si es que el piso está mojado? Ahora, lo que estamos en Lima, la mayor parte de Lima ha llovido, ya hay garúa, una garúa fuerte ha habido en la mañana. Incluso ahora, acabando de ver las noticias, hay un camión que se ha matado a una persona porque dice que no pudo controlar por que el piso estaba mojado, la pista estaba mojada, ¿ves? Ya el piso mojado ya es, sea como sea, un piso mojado es un peligro, ese es el peligro. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es qué probabilidad hay de que yo me resbale, de que el camión se resbale, de que alguien se resbale en ese ambiente. Ese es el riesgo, ¿ya? Ahora, la probabilidad de que, o que el riesgo va a ser alto o bajo, va a determinar de las condiciones externas a eso para que ocurra ese accidente. Posibilidad de pérdida, donde nos está diciendo. De ahí que acá como riesgos vas a tener dentro de los físicos y químicos y todo esto que hemos visto, también hay riesgos, pues no. Y vamos a discutir cuáles serían los riesgos asociados a esos peligros, ¿ya? Ya, lo que te estaba diciendo, peligro, generación de ruido. ¿Cuál es el riesgo? Exposición al ruido. Ojo, algunos colocan en el hiper o en el AST cuando realizan peligro, generación de ruido. Ya, genial. Y riesgo, me colocan sordera, hipoacusia. No, eso es una consecuencia ya. El riesgo, la exposición. Yo me estoy exponiendo a que ese ruido me haga daño, ¿ya? Luego otro ejemplo que podemos mencionar, el carguillo de bultos pesados. El riesgo es sobreesfuerzo, ¿no es cierto? La generación de polvo, el riesgo sería la inhalación de polvo. Y aquí está, mira, justo donde te dice ya, te habla de consecuencias. ¿Te acuerdas que te decía el hipoacusia? Sí. Estos son ya las enfermedades o sea, ya los nombres propios de las enfermedades, ¿ya? Como herida, amputación, hernia, lumbalgia, contusión, ya todo eso ya son consecuencias, ¿ya? ¿De qué? De un peligro que solamente era peligro, no lo controlaron, ¿no es cierto? A través, midiendo los riesgos, y pasa a ser consecuencias negativas para nosotros. Acá tenemos los peligros, consecuencias ya de diferentes tipos, ¿ya? Lo que nosotros vamos a de repente encontrar en los fenómenos naturales, tenemos un poquito donde el peligro sería el sismo, el riesgo sería caídas, resbalones, golpes, y las consecuencias, contusiones, traumatismos,
Y en algunas veces es muerte, ¿no? Fenómenos naturales cuando ya son fuertes, ¿ya? También hay una devastación de personas que se van al más allá, ¿no es cierto? A veces por las construcciones inadecuadas que hay en ciertos lugares, se caen paredes, lo que son de adobes y todo eso. Por eso te das cuenta lo importante es hacer la verificación del ambiente en el que estamos trabajando. No es lo mismo estar trabajando en una oficina que es de maderita, ¿no? Así que estar en una oficina de quincha, todavía existen algunas construcciones de adobe, o en una que es de ladrillo, pues, ¿no? Entonces son consideraciones y para cada uno de ellos hay que tener el IPER. Dentro del biológico acá tenemos el peligro, que es el tema del COVID que estamos viendo, el riesgo es la enfermedad que vamos a tener nosotros, a adquirir, y una consecuencia va a ser un problema respiratorio, ¿ya? Que una buena cantidad de seres humanos están pasando, ¿no? Y probablemente nosotros más adelante, así como estamos, de verdad, acá en Perú tenemos una crecida demasiado grande con este tema. Obviamente es por irresponsabilidad nada más nuestra, ¿no? Y vamos a ver lo que es la evaluación de los riesgos. ¿Qué cosa nos dice directamente? ¿Cómo lo evaluamos? Acá está el decreto supremo. Es un proceso que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los peligros. Hasta ahí vamos a leerlo. Pero este es el decreto supremo. Esto es lo que debemos conocer sí o sí nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a valorar? Acá hay una suma, pero es una multiplicación. El riesgo es, ¿qué cosa? La probabilidad por la consecuencia o por la severidad, ¿ya? ¿Qué tan probable es que me resbale? ¿Qué tan probable es que me caiga? ¿Qué tan probable es que se rompa? ¿Qué tan probable es que haya sismo? ¿Qué tan, o sea, buscamos esas probabilidades. Ahora, si es que ocurre, si me caigo, ¿será grave? ¿Me romperé la pierna? Eso es consecuencia, pues, ¿no? Eso es lo que me puede pasar. Entonces, a esta probabilidad le vamos a dar un valor numérico, ¿ya? Y ahorita te voy a enseñar cómo. Lo vamos a multiplicar por otro valor numérico, que es la consecuencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, me caí, ya, me caigo. ¿Qué tan probable es que me caiga? Sí, ya, te vas a caer. Ya, y si me caigo, ¿me puedo romper la pierna o solo me caigo y me levanto? Ahora, ¿ese piso es de cemento pulido o es solo de cemento o es solo de tierra o es de porcelanato o es de una, ¿cómo se llama esto? De una mayólica rugosa o es de pasto? O sea, ¿te das cuenta? Ya te estoy dando diferentes probabilidades o posibilidades y de acuerdo a cómo es la naturaleza de ese piso, así esté mojado, que el piso mojado ya está. La probabilidad de que me caiga, sí. Ahora, pero la consecuencia que haya va a ser de acuerdo al tipo de piso, por ejemplo. Ahora, otro factor es qué tan distraído está esa persona. Pues esa persona está concentrado, ingresa con el zapato adecuado, de repente no con los pies desnudos, en un piso que sea, por ejemplo, de porcelanato y mojado, imagínate, ¿no? Ya todo el mundo debe saber qué es lo que va a pasar. Entonces, ahí es donde estamos viendo lo que es la cuantificación de la consecuencia. Entonces, sabemos que un número multiplicado por otro número, ¿qué cosa me va a dar? Otro número, y eso es el riesgo. Entonces, ¿qué cosa es el riesgo? Es la probabilidad por la consecuencia, ¿ya? Chicos, cuando nosotros tenemos un peligro, el peligro solamente lo vamos a identificar. Está mal hablado cuando decimos no vayas por esa avenida porque es muy peligroso, ahí te pueden robar. Está recontra mal hablado. Corrijamos eso y hablemos como debe ser. Por ahí es peligroso. ¿Es muy riesgoso? Sí. ¿Es menos riesgoso? Sí. ¿De acuerdo? El peligro es el peligro. No hay mucho, no hay poco. Es peligro. El riesgo es el que va a subir y bajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay más riesgo o hay menos riesgo? Acuérdate, porque es resultado de una multiplicación, de un número por otro número. De acuerdo al número que, si esto es 1 y esto es 1, ¿cuánto es 1 por 1? Ah, riesgo 1. No, pues entonces no creo que sea alto, pues no. Pero si esto, asumiendo, no sé, no conozco, esto es 3 y esto es 3, bueno, 3 por 3 y es 9, entonces ya hay una variación, pues, ¿no? Entre 1 y 9, entonces hay que pensarlo, qué es lo que vamos a hacer, ¿ya?
Eso es lo que vamos a ver cuando nosotros encontramos un peligro. Acá dice, estás identificando el peligro, luego revisas, ¿ya? La seguridad en sí, qué es lo que pueda pasar. Hay un análisis de probabilidades. Eso junto es la evaluación de riesgo. Junto esto, análisis de consecuencias, análisis de probabilidades y esta revisión hacen la evaluación del riesgo. Ese ejemplo que te he puesto del piso. Estamos haciendo todo eso, ¿no? ¿Qué tan probable es que me caiga? Y si me caiga, si me voy a lastimar o no. No es lo mismo caerme, levantarme, sacudirme, uy, me dolió y sigo trabajando, que caerme y no sé, tener un esguince, tener una pierna rota. Ahora ahí también es consecuencia, pues no, porque es, si me accidento hoy día y solamente es un esguince, bueno, descansaré una semana, pero si lo tengo, se me rompió la pierna por caerme, porque estuve distraído, de repente ahí me voy a descansar como 2 meses o 3 meses. Hay gente que se cae mal, se lesionó la columna y se va a descansar para toda su vida. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver esa evaluación de riesgo y con eso estamos reduciendo el riesgo. Si ya conozco el riesgo, ¿no es cierto? Ya he visto que es alto, entonces, ¿qué voy a hacer? Me tengo que encargar de la reducción, pues, ¿no? Buscaré formas, y para eso hay herramientas, a través de lo que es la jerarquía de control, donde vamos a ver. Y aquí está, ¿te acuerdas que te dije que vamos a darle valores numéricos? Acá está. Hay una cuantificación de la probabilidad de ocurrencia del posible accidente relacionado con cada peligro. Eso es 1, ¿ya? Esto es la interpretación ya, pero primero es esto. ¿Qué tan probable es que me accidente? Mira, 1, 2, 3 le está dando. Baja, media y alto. Si la probabilidad es baja, es decir, que el piso, vamos a seguir con el ejemplo del piso mojado. Si el piso es de un cemento así que no está pulido, bueno, sí existe probabilidad que te resbale, pero es bajo, ¿sí o no? Porque el piso está pulido, ¿no? Entonces no va a determinar tanto. Pero si el piso, como te decía, es de porcelanato y está mojado, ay, preocúpate, pues, ¿no? Ahí es alto, y entonces ahí le pones 3. Ahora, cuando habla de la severidad, ¿qué tan severa será la lesión que yo tenga si es que esta probabilidad ocurre? ¿Ya? Y le doy igual, le doy 1, 2, 3. Leve, moderado y grave, ¿no? La severidad. Bueno, como te comentaba, si me caigo, me levanto y sigo caminando, bueno, es 1, pues leve, ¿no? Se cayó, pero continuó. Moderado, de repente se cayó y le van a dar descansar 2 días, ya, genial, se va, descansa. Pero grave, cuando de repente ya se puede romper la pierna, no sé, irse a descansar, qué sé yo. Entonces ahí le estamos dando valores. Ese valor va a oscilar, mira, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2. Estos son los valores que están al centro, son los valores que va a tomar. Y mira, 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 acá te dice riesgo, magnitud 1, 2, 3, 4, 6 y 9. Oh, sorpresa, ¿de dónde sacó este número? Este número lo ha sacado acá, de 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6 y 9. ¿Ves? Ya tienes el riesgo cuantificado. Ya no vas a hablar en ciego, entonces ya sabes, tu riesgo va a estar oscilando entre 1 y entre 9. Si tu riesgo te sale 1, bueno, está bien, trabaja, pero si tu riesgo te sale 9, preocúpate porque ya te va a salir en rojo. Donde te dice, mira, del 1 al 2, acá te dice riesgo tolerable, y del 2 al, perdón, del 3 al 9, ya como que tienes que controlarlo, ¿ya? Aquí está de nuevo esto, es explicado de repente en otro gráfico, pero es lo mismo. Allá, ¿y qué interpretación le vamos a dar cuando te dice 2? No, perdón, a esto, 1. No significativo. Bueno, 1, como te digo, trabaja tranquilo, riesgo bajo, riesgo moderado, medio, alto y muy alto. Es la tipificación que le han dado, ojo chicos, a este tipo de hiper. Hay empresas que manejan hiper con valores más grandes. Para nosotros tener un hiper hay un procedimiento y ese procedimiento debe ser conocido por la persona que realice el hiper y por las personas, sus colaboradores. Entiendo que el comité también tiene que conocer ese procedimiento y manejarlo al revés y al derecho.
Este que te estoy dando es un ejemplo. No significa que todos los hiper, eso quiero aclararlo, todos los hiper varían entre 1 y 9. ¿Ya? Entonces son valores que le vamos a ir dando. ¿Ya? Evaluación de los hiper. Mira, este es un cuadro ya más grande, un hiper real, ¿ya? Porque acá hay incluso un sello. Solamente una copia para que puedan visualizar ya cómo es el esquema del hiper en sí. Ahí donde te hablan de la tarea, del tipo de peligro, los riesgos, el requisito legal, algunos te piden, algunos no, pero también está bien que lo coloques. La índice de personas expuestas, cuántas personas están exponiéndose a ese trabajo. Por ejemplo, si acá tu tarea es, a ver, secado de piso, ¿no? El peligro es el piso mojado, acá es el riesgo, es exposición a la caída, al piso mojado. El requisito legal lo colocas, cuántas personas van a limpiar ahí, de repente al día son 3 personas, ¿no? En una jornada diaria, porque lo hacen por turnos. El índice de procedimientos existentes, ¿no es cierto? Cuántas conocen o no conocen los procedimientos, cuántas y esas personas están capacitadas o no, conocen o no los procedimientos. Todo eso es importante, porque a través de esos datos nosotros vamos a encontrar el por qué esa persona realmente se ha sufrido un accidente. ¿Ya? Aquí te hablaba de las personas expuestas, ya la probabilidad de que ocurra también, ¿no es cierto? Y te decía, cuando hay procedimientos, ¿no es cierto? Y no basta con que existan los procedimientos, sino todas las personas involucradas en esa tarea tienen que conocerlos. Y por eso dice, existen, son satisfactorios y suficientes. A veces hay procedimientos, mire, estamos en 2020 y la última revisión que se hizo de ese procedimiento fue en el 2015. Y a partir del 2015 la planta ha cambiado un montón. Ahora ya ni existe de repente esa zona del almacén A, ahora solamente existe el B y el C, se ha eliminado esas pozas de, no sé, de cantación, o sea, tantas cosas ha cambiado y el procedimiento sigue siendo, ¿tienes procedimiento? Sí, sí tengo procedimiento, te dicen. ¿De cuándo es? De 2015. Ahora, ¿existe procedimiento? Sí. ¿Son satisfactorios? No, no es cierto. Entonces, ya no está cumpliendo con la norma. Ahora vamos con lo que es capacitación. ¿La persona está capacitada para realizar ese trabajo? ¿Sí o no? El día de hoy estás realizando una capacitación, ¿no es cierto? Que aparentemente te debe ayudar para nosotros realizar los trabajos adecuados. Y las exposiciones al riesgo, ¿cuántas veces al año ocurre, ¿no es cierto?, ese accidente, ese incidente? La severidad, ¿no es cierto?, qué tan grave es la lesión y los grados de riesgos y los puntajes que le vamos a ir dando. ¿Ya? Con esto vamos a avanzar. Mira, este es otro valores que le dan. Este es ya de una empresa, como digo, estos son como de una empresa Volcan, una compañía minera, más o menos para mostrárselos nada más, ¿ya? No significa que así tiene que ser el tuyo. Los puestos administrativos con los peligros, esto que ya lo deberían manejar, son las superficies resbaladizas irregulares, obstáculos, las posturas, la iluminación, de repente las aristas filosas, mira qué importante es esto, cuánta importancia le damos a nuestra mesa de trabajo, ¿no es cierto? A veces hay algo que se ha desfasado nada más, ya no pega bien y mira, ya me está causando lesiones, ¿no es cierto? Y con eso también hay que tener cuidado, ¿ya? Uy, se cortó solamente con algo que era pequeño, de repente. En puestos industriales tenemos ruido, trabajos en caliente, altura, esto. Acá tenía puestos de trade marketing. Bueno, lo que es radiación solar, no sé si sea tu caso, ¿ya? Pero las personas que están, como decía, en la parte del oriente, ¿no es cierto? Ahí hay exposición a altos contenidos de calor, a estrés por temperatura ambiental, eso también hay que considerarlo, ¿ya? Bueno, no creo que sea el caso de ustedes, pero quiero comentarles que en el hiper, cuando hacemos también, si es que tenemos invitados, trabajadores como que son de otros países, hay que tener que a veces es una limitante, o también con personal nativo,
ya del pueblo de que no entiende nuestro idioma, ¿no? Así como las personas que hablan quechua, netamente quechua, los que hablan el idioma que hablan en la selva. También, pues, es por una experiencia que les comento esto, ¿ya? Entonces el IPER hay que ajustarlo también a eso, a tener un traductor, porque créeme que tú le estás hablando una cosa a esa persona y como no te va a entender, ¿no es cierto? Y a veces las compañías mineras, por ejemplo, ellos son obligados a tener personal, un porcentaje de su personal debe ser sí o sí los lugareños. Entonces ellos contratan a personas que a veces no saben ni leer ni escribir. Estoy hablando de las zonas más internas de nuestro Perú profundo. Entonces lo tienen que contratar porque no les queda de otra. Y enseñarles y adiestrarles a ellos es muy difícil. Y ellos son los que más se accidentan. Me comentaba esto un colega, ¿por qué? Porque como no entienden, entonces en el IPER hay que colocarlo. El tema del idioma es una determinante. Ahora, si en tu caso no hay ese tipo, bueno, estás librado de esto, pero nunca está de más mencionarlo como tema de experiencia, ¿ya? Bueno, vamos a utilizar este tipo de herramientas: eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativo y lo que son los EPPs. ¿Cómo eliminas un peligro? No, de repente si te toca trabajar con fuente eléctrica, bueno, vas a bloquear, ¿no? A través de un procedimiento que debes realizar y ya estás trabajando tranquilo, ¿no es cierto? ¿Cómo sustituyes? Como cuando vas a utilizar un material que ya no, que es nocivo para la sociedad, entonces utiliza otra que sea menos nocivo, si hablas también del medio ambiente, ¿no es cierto? Y eso ayuda bastante. El control de ingeniería es cuando ya vas a tener condiciones más óptimas para realizar de forma adecuada tu trabajo, sobre todo agilizando a nivel de tiempo. Administrativo es todo lo que tienes que aprender tú, las capacitaciones, todo lo que es el tema formativo nos va a ayudar en el tema de administración. Y los EPPs, bueno, ya es lo que vamos a utilizar directamente para el trabajo que vamos a realizar, ¿ya? En el tema de las madres gestantes hay un procedimiento ya que debe tener todas las empresas para el manejo de las madres gestantes. Y ese procedimiento se lo tienes que hacer llegar a todas las mamitas que están trabajando en tu área de trabajo, ¿ya? Entonces ellos, ¿por qué? Porque tienen condiciones físicas, biológicas diferentes a cuando no están en estado de gestación, ¿no es cierto? Entonces eso van a hacer ellos que sean más vulnerables ante los agentes físicos, químicos y biológicos sobre todo, ¿no? Hoy cuentan, por el tema de COVID, están sufriendo bastante las mamitas. Incluso hay una polémica en que le contagian o no al bebé y todo esto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Estas personas no deben estar expuestas tampoco al ruido, ya productos químicos tampoco deben manipular de ningún tipo. O sea, generalmente si la persona está embarazada y, por ejemplo, es del área de limpieza, que todo el tiempo está con las lejías y con todos los desinfectantes, mejor la cambiamos de lugar de trabajo, ¿no es cierto? Uno, porque tampoco puede estar expuesto a muchas horas de estar caminando. Está bien que camine, pero no todas las 8 horas como de repente lo estaba haciendo cuando no estaba embarazada. Ya las sillas que utilizan, si es que es solamente administrador esta mamá, también debe ser adecuada. El descanso tiene que limitarse a una distancia adecuada también, y eso se hace por un estudio físico, ergonómico, que hay entidades que lo hacen, ya, para este tipo de personas que van a estar pasando por esta etapa de su vida, ¿no es cierto? Subir escaleras a mano, dice 4 veces, no debería, alteración en el desarrollo fetal. ¿Te das cuenta? O sea, no deberían realizar diferentes tipos de eventos ellos en su trabajo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del IPER, estamos ya con el tiempo, vamos a tratar de acelerar. El tema es sí amplio, 1 hora es corto, ya todos los riesgos, buscar, ¿no es cierto?, conversando. Las mejores personas que conocen a amplitud su trabajo son las que manipulan esos equipos, son los que están dentro de repente con el día a día de su trabajo, ¿ya? Relacionar con todo lo que tenga que ver con su trabajo, buscando
las mejoras a los diferentes eventos que puedan encontrar. Si algo no satisface las expectativas, si algo sucedió, bueno, hay que buscar esas mejoras justamente, identificando, ¿no es cierto? Todo, por eso dice debe, ¿no? Debemos mejorar día a día. Ahora, esto de acá lo pasamos para considerar que todo aquello pueda ser afectado por procesos y actividades laborales. Definitivamente, el que más conoce su trabajo, el que está enfocado al 100% en su trabajo, esa persona conoce todo eso. Y te va a decir, mira, acá hay peligro, acá hay peligro y acá hay peligro, de una forma más directa, fácil, dinámica, y podemos conversar con esa persona, ¿ya? El hiper debe ser, ¿no es cierto?, una descripción clara y sencilla, ¿no es cierto?, buscando, asignando responsabilidades de cada labor que desarrollamos. Aquí dice, el diseño del hiper debe ser planeado, ¿no es cierto?, e implementado, obviamente. La difusión y aseguramiento de la impresión, de la comprensión de la terminología y metodología que debemos utilizar. Un ratito. Bueno, vamos a tratar de acelerar con esto, el controlar los riesgos, monitoreando nuestros centros de trabajo de forma adecuada, con una comunicación oportuna y sobre todo lo que son documentaciones. Con esto vamos a hacer, acá dice, esto es regla sencilla, seamos prácticos, ¿ya? Asegúrese que la metodología sea práctica y no seamos tan complicados, ¿no es cierto? Hay que comprometernos nosotros día a día a ser honestos, ser íntegros en el momento que estamos desarrollando nuestras actividades. Hay que tener un enfoque directo, claro, ¿ya? Priorizando ya nuestras actividades, cuál es de más riesgo y menos riesgo, y hay que darle solución a las que sean de mayor riesgo para poder reducirlos, ¿no es cierto? Juntando información oportuna, adecuada con la gente idónea, ¿no es cierto? Para poder identificarlos, valorarlos, comparamos, ¿no es cierto? Diagnosticamos y aseguramos todos los procedimientos y vamos a documentarlo. Y con eso estaríamos alcanzando la meta cero de lo que es tema de accidentabilidad. Ya, chicos, disculpen el tiempo, como digo, es bastante largo el tema y es difícil de poder avanzar en este tiempo. ¿Alguna pregunta que pudieran realizarme, por favor? Regina, tienes unas preguntas. Mira, dice Carlos Alberto Ugarte, dice, ¿a cuántos watts equivalen los 300 o 400 lux para iluminar correctamente el ambiente de trabajo? El tema de watts. ¿Cómo dice? ¿Cuántos watts? Equivalen los 300 o 400 lux. Debe ser el ambiente, ¿no? Que tú has mencionado 300 a 400 lux. En el tema de watts sí no lo tendría claro porque no hay una relación directa de qué tipo de iluminación es. No es lo mismo un foco o una iluminación de fluorescente o que sea de un foco y ahora que estamos utilizando los LED, o sea, ya es diferente. No hay algo exacto que una relación directa con esto. Ahí para complementar lo que tú dices, Regina, es importante lo que tú mencionas, ¿no? O sea, hay luz blanca y luz cálida en lo que es iluminación, ¿no? Entonces, el ambiente de trabajo, como dice la norma básica de ergonomía, la RM375-2008-TR, menciona de 300 lux un ambiente de trabajo, pero como tú dices, al momento de cambiar los watts es diferente, ya que es diferente la luz blanca a la luz cálida, ¿de acuerdo? Sí. La luz cálida son más watts y tiene una iluminación menor, y la luz blanca tiene una iluminación mayor. Por eso hay bastantes variables para poder ver cuántos watts se necesitan para un correcto ambiente. Otra pregunta que tienes de Danilo Escalante, dice, muy buenas tardes, una consulta. Si tengo un personal administrativo en el segundo piso realizando funciones y tengo otro realizando funciones en el segundo piso, ¿tengo que hacer un hiper por cada uno o los puedo englobar?
Si no hay una variación mucho en el diseño de esas estructuras, no es necesario, ya lo podemos juntar, pero igual debe ser publicado, igual debe ser conocido. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un equipo que haga ruido o qué sé yo, de repente hay una diferencia muy pronunciada en el diseño del primer piso con el segundo piso, ahí sí, ¿no? Y ojo, el mapa de riesgo sí es por piso, ¿ya? O sea, eso es otra cosa. Pero repito, si el diseño de cada plan, de cada piso es similar, ¿no? Una variación pequeña, no hay problema. Pero si ya hay, por ejemplo, en el primer piso tengo 10 oficinas y en el segundo tengo solamente 3, no, pues ahí sí ya como que hay que marcarlo, ¿no? Sí, de acuerdo, Regina. Ahí simplemente para complementar, es por puesto de trabajo, el artículo 56 de la norma establece hiper por puesto de trabajo. Entonces, si el primer piso y segundo piso tienen distintos puestos, caballero, esas dos hipers. Si no tienen el mismo puesto, los dos son, digamos, contadores y están en diferentes sitios, como dice Regina, se aplica si es que las condiciones son iguales. Otra pregunta, ¿puedo reducir a cero un peligro? No, porque eso respondería de repente la pregunta con la que iniciamos, diciendo, ¿estamos 100% seguros? No. A cero no existe. No sé si hemos escuchado de la máquina de Carnot, no funciona al 100%, no existe eso de 0 y 100, definitivamente no existe. Entonces, se reduce sí, pero al cero definitivamente no, porque algo puede fallar siempre y nosotros estamos trabajando bajo ese algo, pues, ¿no? O sea, sujetos a que siempre vaya a ocurrir algo, por eso que se llaman accidentes, porque son fortuitos. A veces, cuando hemos tomado todas las medidas de control, pero hay esa ley de Murphy, hemos escuchado de la ley de Murphy, justamente está justo en eso, pues, ¿no? Que tomaste todas las medidas, pero pasó, pues, ¿no? De acuerdo contigo. Alberto Gómez nos dice, buenas tardes, ¿qué nos dice la ley respecto a los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo? Si hay un requisito, ciertas condiciones para ser parte del mismo, si prevé requisitos o ciertas condiciones para ser parte del mismo. Bueno, es una pregunta más de gestión. No sé, Regina, si la sabes. A ver si podemos, parte de lo que es el hiper, en la evaluación del hiper me menciona eso, supongo, ¿no? Yo lo entiendo así. Sí, yo también entiendo que tienen que ver los miembros del comité con respecto al hiper, ¿no? Ya, pues que los miembros del comité son los que van a hacer la aprobación del hiper. Acuérdate que, por ejemplo, si hay un accidente, los miembros del comité, así como hacen lo que es investigación de accidentes, ellos van a dar el soporte, ¿no es cierto? Porque ellos en su junta mensual van a tener que, mira, nos toca revisar el hiper del área de electricistas o del área de contadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pasó un evento. Entonces, ellos tienen que estar entrenados sí o sí, pero ojo, los miembros del comité, o sea, si son, bueno, 12 como máximo, dice la ley, ellos no pueden elaborar el hiper, ellos aprueban el hiper, sí, ellos tienen conocimiento profundo, sí, para el manejo del control y los riesgos, pero ellos no elaboran el hiper, porque si no, acuérdate que hay una firma que debe tener este documento legal como el hiper, y se firman las personas que elaboró, los que revisaron y los que aprobaron, ¿no es cierto? Entonces no puede ser la misma persona, pues, y parte de todo, pues, ¿no? O sea, yo lo hago, yo lo elaboro, yo lo reviso y yo lo apruebo. Sería eso. De acuerdo. Otra consulta. Si la empresa no tiene matriz hiper ante una eventual auditoría externa, ¿cuál sería la sanción? En este caso sería ante una eventual fiscalización de SUNAFIL. ¿Cuál sería la sanción? Le van a multar. Le van a multar y de acuerdo a los riesgos que estén tipificados, ¿no? O que ellos puedan encontrar en ese momento. O sea, por ejemplo, no es lo mismo encontrar a un señor que está soldando y le pide su hiper y no lo tengas, que un señor que está sentado en su oficina, pues, ¿no? Trabajando y no tenga hiper. Son diferentes. Entonces, de acuerdo a eso, pero sí hay una multa, ¿ya? Por esto. Y si es que tuvieran un tema de certificación, pues sí se la van a negar. De acuerdo. Consulta. ¿El hiper puede diseñarse por la forma y la estructura de una casa
y la estructura de un edificio porque la mayoría de sedes son casas? El hiper puede diseñarse por la forma y la estructura de una casa y la estructura de un edificio porque la mayoría de sedes son casas. Bueno, sí, el No, hiper se puede desarrollar por puesto de trabajo en cualquier parte, ¿no? es justamente eso, es que el hiper está hecho por puesto de trabajo, entonces no importa cómo, ¿no? Lo importante es, ahí lo que debemos tener claro es solamente el mapa de riesgo, nada más, que es lo que va a ayudar de repente al conocimiento, ¿no? Al diseño, cómo está distribuido, las áreas, todo, pero la persona, si es un trabajo de oficina, repito, mientras tenga la iluminación adecuada, está bien. Porque si dices, no, no, es que esto estaba diseñado como para casa y solamente la iluminación la tengo para dormitorio, no, pues no, ya ahí como que hay que ponernos a pensar. Entonces, mientras tenga la cantidad de luz adecuado, no vas a tener problemas. De acuerdo. Si yo tengo un ambiente cerrado sin ventanas, ¿debe ser inadecuado para permanecer en el trabajo? Claro, porque eso ya se convierte casi como un espacio confinado. Sí, de acuerdo. Bueno, Tiene que también haber por la ventilación, sí o ventilación, sí. ¿no? O sea, Ujú. hay una... Tiene que haber ventilación, porque recuerda que podemos, mira, hasta asfixiarnos por dióxido de carbono, nosotros mismos. Y Sí, más, si hay más de 2 personas ahí, no, preocúpate, ¿no? No, sí, tienes que tener tu aire, sí o sí, ventilación. así es. Bueno, hemos visto que el COVID se considera peligro biológico. ¿También psicosocial? Claro, sí, sí. Está como El, psicosocial. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, eso es más como un tema de claro, nuestro, ¿no? O sea, que no, es como el VIH. A ver, si Juanito tiene VIH y a mí me mandan a trabajar, compartir oficina con Juanito, y nosotros no queremos ni saludar a Juanito. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de que, mira, no me va a contagiar así y todo eso. O sea, ya es un tema, ya de repente más propio nuestro. Pero sí o sí nos afecta. Ya no voy a trabajar tranquilo al lado de ese señor. Y mira, me ha pasado casos como ahorita, por ejemplo. Sabemos que este señor Pérez no ha sido diagnosticado con COVID, ya pasó su etapa, ya hizo su cuarentena porque le dio el COVID en mayo, pero hasta ahorita la gente no se le quiere acercar al Señor. Todo porque sabe. Entonces, lamentablemente, eso lo que quita, ¿sabes qué es? Las ganas de decir a la persona que tuvo la enfermedad, que ya no es posible que el Señor contagie, ¿no es cierto? Pero todavía le tenemos miedo a acercarnos al Señor. Y sí, o sea, si hablamos netamente de qué es psicosocial, sí, es psicosocial. Pero es claro, por las propias interpretaciones que nosotros hacemos. eco. O sea, ahí lo que yo, para redondear la idea, sería, o sea, el COVID es un peligro biológico. No, el peligro biológico es el virus, el SARS-CoV-2. Claro. Y la consecuencia es la enfermedad, es decir, el COVID. ¿De acuerdo? Y el COVID es un peligro psicosocial. No, o sea, sí hay un tema de angustia, de estrés que puede venir por el tema del virus, ¿de acuerdo? Entonces, hay un peligro psicosocial y la consecuencia es el estrés, la angustia que se puede tener, pero exactamente, técnicamente, el COVID no es un peligro psicosocial, pero sí nosotros tenemos al momento que hacer el hiperver todos los peligros que existan en relación al virus. Entonces, dentro del virus, ¿qué tenemos? El peligro biológico del COVID. ¿Qué tenemos? El peligro químico del uso de desinfectantes para poder limpiar el COVID. ¿Qué tenemos? El peligro físico de los ambientes que tienen que estar ventilados. ¿Qué tenemos? El peligro psicosocial, el tema de salud mental. Entonces tenemos 4 peligros que están apareciendo por ese tema de la pandemia. Pero técnicamente dicho, ¿el COVID es un peligro psicosocial? No, sino que el COVID puede crear estos nuevos peligros. ¿De Claro, acuerdo? es una interpretación que nosotros le damos, porque hay gente que le interesa un bledo, ¿ya? El COVID, y dicen que no, ese es un resfriado simple. Y bueno, para ellos no es, pues, ¿no? Pero para la gente que yo conozco gente que no sale de su casa desde marzo, ¿ya? Porque tiene miedo que le dé COVID. Entonces, son extremos, pues, ¿no? En la que vivimos, ¿sí se acuerdan cómo somos? Nuestra cultura es. De acuerdo. Bueno, acá hay un comentario. Creo que sí se puede reducir el peligro a cero, sí se puede eliminar. Ejemplo, una máquina que haga ruido, se desecha, ese peligro llegará a ser cero. Gracias. Bueno, sí, o sea, lo que pasa es de que, estimado espectador anónimo, todo trabajo tiene un porcentaje de probabilidad de que aparezca el peligro. Entonces, ¿cualquier peligro puede eliminarse?
si bien es cierto, se puede eliminar dentro de la jerarquía de controles el peligro, este peligro podría llegar a aparecer, porque podría ser de que el trabajador, ok, eliminar el peligro del ruido, pero quizás el ambiente de trabajo tiene un ruido cercano y es mayor a 85 decibeles por 8 horas. Por lo tanto, igual podría tener la consecuencia de la hipoacusia. O podría ser que el trabajador no sea por un tema del puesto de trabajo, sino por algún otro puesto, podría llegar a tener hipoacusia también. Entonces, ahí es importante conocer cuáles son los peligros que se tienen, si están controlados o no, y hacer una evaluación anual para ver si esos peligros han aparecido nuevos, están todos controlados o han disminuido. Porque el riesgo nunca es estático, siempre se mueve. ¿De acuerdo? Sí, y ahí también acotar esto, si nosotros decimos, ya, esta máquina está haciendo mucho ruido y la voy a desechar, ¿qué estoy haciendo? Yo entiendo que la producción tiene que seguir, entonces tengo que comprar otra máquina que sustituya su trabajo o que tenga menos ruido, y eso ya no responde al tema de eliminación, sino ya va con la otra jerarquía de control que es sustituir, ¿ya? Entonces, esa sería la forma de trabajar. Por eso, primero debemos tratar de eliminar, luego de sustituir, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy sacando una máquina para poner otra, o simplemente porque hace ruido, ya no va a trabajar esa área de trabajo. No creo, pues, ¿no? Entonces, lo que se debe buscar son alternativas de cómo mejorar, darle el confort a la persona. Ese sería mi alcance. De acuerdo. Vamos a hacer un par de preguntas más ya para terminar. El trabajo de campo, ¿cómo se mide el riesgo y cuáles son los mecanismos de prevención? ¿Cómo se mide el riesgo en trabajo de campo? Obviamente, ¿qué campo? ¿Qué cosa estamos haciendo? No es lo mismo una persona que esté, por ejemplo, rompiendo piso para que pase una tubería de gas o una tubería eléctrica, que, por ejemplo, una persona que esté en un proceso de, por ejemplo, de una papelera, ¿no? De repente está justo en la faja transportadora de los papeles. O sea, son peligros diferentes, condiciones de trabajo diferentes, y ahí tenemos que evaluarnos de acuerdo a qué cosa nosotros estamos observando. Nuestra herramienta básica para nosotros hacer una buena observación de los peligros es ser muy meticuloso en lo que nosotros estamos viendo. Vimos esa máquina y decimos, mira cómo se mueve, de repente su mano puede pasar por ahí, esa faja está expuesta, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿A qué velocidad se está moviendo? Esa persona está vestido adecuadamente o no, de repente el guante que utiliza no es el adecuado, está con su cabello suelto, qué sé yo, o sea, son diferentes situaciones a nivel industrial, de campo, qué sé yo, porque también no es lo mismo una planta de lo que es que practica con las BPM que una planta que no haga BPM, por ejemplo, lo que es maquinaria pesada no hace BPM, ¿ya? Entonces, esa sería de repente la cosa, es bastante amplio ese tema. De acuerdo. A ver, vamos a ver una pregunta más. Bueno, una pregunta rápida. Judith, ¿qué es un IPER y qué no tiene que realizar? El día de hoy hemos hecho esta capacitación, Judith. El IPER significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Y lo tiene que realizar el empleador. Listo. Y la última pregunta es, ¿cómo verificar, dice Juan Ricardo Sánchez, que la elaboración de la matriz corresponde a la realidad de peligro, un ambiente de labores de cambios regulares de la infraestructura u otros? Se va por peligro locativo, ¿no? Sí, ajá. A Peligro ver, locativo, básicamente, como mencionaba en el tema de lo que es diseño, lo que es todo lo que va a estar a nuestro alrededor, eso sería básicamente si es que hay un área de soldadura, área de pintura, si por ejemplo al costado tenemos un cuarto de pintura, ahora sí es en el caso nuestro, ¿no? Pero como repetí, a veces nuestra área de trabajo queda al costado de una maderera, por ejemplo, donde hacen cortes de madera. O sea, lamentablemente tú estás todo el día con eso, por más que has utilizado tu sistema, ¿no es cierto?, de protección y todo, pero, o sea, está ahí el peligro. Entonces, ahí ya se tiene que anotar sí o sí que existe ese peligro inminente, ¿no? ya. Y la última pregunta, los trabajos... no, aquí está hecha.
Si tengo que subir a diario el segundo piso por las gradas a la fotocopiadora, ¿es un riesgo? Claro que sí, porque, pero si tú utilizas tus 3 puntos de apoyo, o sea, no estás con tu celular texteando, hablando por teléfono, utilizando tus tacos, vamos a pensar que es una dama, ¿no? Con tus tacos adecuados, ¿no es cierto? Normal, vas a trabajar, pero siempre utiliza tus 3 puntos de apoyo. Esa es la herramienta fundamental para reducir, ¿no es cierto?, ese riesgo. Claro que sí. De acuerdo. Bueno, estamos mandando una encuesta de satisfacción para feedback de la capacitación del día de hoy. Y bueno, con nosotros sería hasta la tarde, de 5 a 6, para los trabajadores que quieran volver a escuchar sobre el IPER, o bueno, o los otros que ya quieran estar en el curso. Y el día de mañana tenemos el tema de plan de evacuación a esta misma hora. Gracias por asistir a esta capacitación y nos vemos en la tarde o el día de mañana. Gracias, Regina. Nos estaremos viendo en una futura Gracias, capacitación. señores. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias.